Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los organizadores de este foro de debate. Como todos ya saben y se ha mencionado, hoy es un día en el que ha habido una actividad inusual en el Senado producto de la aprobación de la Ley General de Transparencia, pero no podíamos, como senadores del Partido de la Revolución Democrática, dejar pasar esa conmemoración de un aniversario más de la expropiación petrolera sin hacer algunas reflexiones de nuestras preocupaciones respecto a la reforma energética. Bueno, no quisiera repetir algunas ideas, solo me iría a algunas reflexiones. La primera, de reconocimiento y de verdad de admiración a Métrica Ciudadana. Creo que solo será desde asumir la responsabilidad también de los ciudadanos respecto a estos grandes temas, como se pueden hacer transformaciones, que la reforma energética no haya pasado y que creamos que ya es algo dado y que pues simplemente ocurrió y que ya no hay nada que hacer. Es con ciudadanos responsables como se pueden hacer las grandes transformaciones que nuestro país requiere. Bien, de manera muy breve, bueno, sin duda es ya casi un lugar común decir que la reforma energética es uno de los debates más importantes, que es el más importante que se ha dado y se dará en muchos años en este Senado de la República. El grupo parlamentario del PRD expuso de verdad en algo que ojalá alguien haya tomado el tiempo de todos los argumentos y las horas que nos dedicamos a debatir y argumentar diferentes aristas, porque vaya, si algo caracteriza esta reforma es pues todas las aproximaciones diferentes a las que se podía hacer y los riesgos que había en cada una de las modificaciones. Lo hicimos y de verdad hoy quiero agradecer, lo hicimos en su momento, pero nunca está de más, a todos los expertos, especialistas que nos acompañaron en este proceso. Muchos de ellos están hoy aquí y sin ellos, de verdad, la calidad del debate que dio el PRD hubiera sido quizá muy diferente. Nosotros planteamos desde el inicio que justificábamos nuestro rechazo, pues argumentando, evidenciando de manera técnica cuáles eran las áreas y las preocupaciones específicas, porque si bien desde el inicio se planteó que el rechazo a la propuesta del Ejecutivo Federal no era jamás, como se quiso argumentar después, un rechazo a la idea de un México fuerte y próspero, por supuesto que no, era la idea de rechazar el planteamiento de cómo llegar a ese México fuerte y próspero. Se ha dicho que esta reforma abrirá las puertas a una profunda transformación del sector en las últimas décadas, y eso es cierto, si tomamos en cuenta que esa transformación convertirá a México en un país muchísimo más débil y vulnerable institucionalmente, porque a final de cuentas me parece que la reforma no solamente debería de contemplar, ya lo ha mencionado Mario Delgado, tanto la volatilidad de los precios internacionales, las drásticas modificaciones en la oferta y en la demanda propias de una economía globalizada. Creo que debe de considerar también que la apertura, la posibilidad de que empresas extranjeras y nacionales participen en el sector de hidrocarburos, nos plantea una pregunta que ya nos hemos hecho otras veces sobre el papel del Estado mexicano. Estas empresas que ya están llegando, pues poseen un fuerte poder de mercado, cuentan con tecnología cara e intransferible, pero además cuentan con una capacidad de corromper funcionarios, de voltear la ley, que no es una alerta falsa, está muy documentado en todo el mundo. Déjenme contarles nada más de manera muy breve una experiencia que tuvimos en este proceso. Estuvimos con Luis Moreno Campo, que
muchos de ustedes lo ubican más bien en su papel durante 10 años como presidente de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal que estaba llevando al banquillo a Gaddafi, a los dictadores, a genocidas, a violadores sistemáticos de derechos humanos. Y él nos decía aquí en el Senado una cosa, o sea, quizá la democracia esté lista para detener el genocidio, pero no está lista para detener la corrupción de las petroleras internacionales. Y nos ponía un ejemplo muy particular, cómo una empresa petrolera francesa, una jueza francesa había ubicado un acto de soborno en Angola, directamente al presidente Dos Santos. Y empezaron a seguir el dinero de ese soborno, que era una cantidad que además habían estado entregando durante un largo número de años, y descubrieron que el soborno iba a Angola y regresaba a cuentas del director de esa empresa. Es decir, muchas veces el hecho de que las empresas vengan de democracias consolidadas no garantiza en ningún sentido que no tengan prácticas corruptas cuando van y operan en territorios con débiles andamiajes institucionales. Vaya, no lo son ni siquiera dentro de su propio país, y ahí están los casos de corrupción en España, en Italia recientes. Bueno, ¿por qué lo van a hacer en estados a los que ven? Pues simplemente como estados donde el Estado de Derecho, donde las instituciones son débiles y son sus funcionarios totalmente vulnerables. Yo sí creo, y esa es una reflexión que me parece pertinente el día de hoy, que en México, mientras el sistema político no logre procesar a funcionarios del más alto nivel por casos de corrupción, mientras la economía siga siendo tan dependiente de los ingresos de gobierno en muchas partes del país, y mientras que las condiciones institucionales y regulatorias sigan siendo de naturaleza extractiva y operen de manera discrecional, pues entonces la apertura del sector energético pues será lo que muchos han señalado, pues la apertura de la caja de Pandora, y obviamente no la panacea de prosperidad que nos han querido vender y que ha querido anunciar el gobierno federal. Simplemente pensar en cuáles son las condiciones de negociación que un gobierno se sienta a la mesa con casos graves de violaciones a los derechos humanos, conflictos de interés en el más alto nivel, corrupción como una noticia cotidiana. Y hoy, bueno, ya le sumamos censura. ¿Cuál va a ser el nivel y el margen de negociación de ese gobierno y de ese Estado frente a estas empresas internacionales? Hace algunas semanas, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz decía que una condición indispensable para que las empresas petroleras no se lleven todas las ganancias de la extracción de hidrocarburos en México es justamente un diseño minucioso, detallado y sencillo de los contratos, acompañados de la efectiva aplicación del principio de máxima transparencia. Esto en la reforma que vivimos pues simplemente no se presenta ni existe. Lo anterior pues no solamente es posible si se construyen instituciones reguladoras fuertes como las que necesita para fiscalizar y para administrar todas las etapas del proceso productivo del petróleo. Otro de los temas que planteamos durante esta discusión era, y a la fecha no han podido responder, bueno, ¿la reforma política para qué es? Porque dicen, bueno, es que el tema de los recursos de Pemex y eficientar, bueno, está bien, ¿para qué? Y preguntábamos ¿para qué y para qué? Casi con un ánimo y vocación de un niño de 2 años que pregunta y pregunta y pregunta, no con ganas de cansar al interlocutor, sino para que realmente expusiera las razones, y muchas veces el silencio fue la respuesta más recurrente. En ese sentido, yo he estado revisando de manera muy detenida toda la argumentación que hace este economista de moda, Thomas Piketty, en donde pone en el centro del debate y como implícita y ulterior enseñanza de sus hallazgos que la desigualdad es un fenómeno político y por ende puede ser resuelta por medios políticos. Es decir, que una política pública aplicada de una manera u otra puede producir una enorme diferencia. Y ahí es donde la reforma energética, desde mi punto de vista, es donde deja más a deber, porque la reforma energética
incluso desde promovida desde un partido que alguna vez tuvo en sus estatutos la no apertura del sector, pues tenía que haber incorporado dentro de sus argumentos las prioridades sociales del gasto público, como lo han hecho en otros países, y las prioridades sociales de la renta petrolera para construir justamente una sociedad más igualitaria y de oportunidades para la población más pobre y, bueno, combatir la desigualdad. Eso simplemente no existe. No existe ni siquiera, vaya, como una intención o como un discurso. La reforma se hizo, se aprobó y hoy no es una garantía de que ni siquiera en términos de ecualización, digamos, de los servicios públicos del sector vaya a haber una diferencia. En ese sentido, pues bueno, ya lo he dicho, hoy tenemos este escenario tan lamentable de un país enfrentando negociaciones en condiciones justamente de desigualdad frente a estas compañías nacionales y extranjeras. Y bueno, es un Estado débil, desorganizado, que simplemente va a provocar y va a permitir y va a tolerar pues una negociación donde nadie puede garantizar, no exista como eje de regulador actos de corrupción y de abusos. Un Estado que no puede corregir eso, pues difícilmente logrará corregir esas conductas por parte de estas empresas. Yo sí estoy convencido que para corregir la desigualdad es necesario que el Estado mexicano se volviera responsivo con sus habitantes y reconociera que entrar en un proceso de negociación en el estado actual de cosas, de la crisis de credibilidad, de confianza de las instituciones, es el peor momento. No va a ser así, estoy seguro que, y desafortunadamente puedo dar esta certeza que serán las próximas generaciones mexicanas quienes sufrirán esto. Creo que hay todavía mucho por hacer, me entusiasma mucho escuchar las iniciativas ciudadanas de monitoreo y de seguimiento de la reforma energética, y bueno, seguramente dentro del grupo parlamentario seguiremos buscando y planteando otros mecanismos para que este destino pues no sea manifiesto y podamos encontrar un camino diferente y alternativo. Simplemente es lo único que quiero decir. Gracias.